Una de las cosas que siempre vamos a tener que hacer a la hora de realizar un proyecto son los inductores. Por lo general, la cantidad de inductores que existen en el mercado es demasiado amplia y por esta razón es imposible que KiCad pueda contener todos los footprints relacionados a todos los inductores. Es por esta razón que hoy día vamos a hacer una práctica de cómo hacer un inductor. En este caso va a servir para cualquier footprint, pero en este caso vamos a hacer un inductor y vamos a seguir la norma establecida por la convención de KiCad, ¿no? Para asignar nombres. Nosotros vamos a realizar el siguiente inductor, el cual es del fabricante Abracon y tiene un número de parte relacionado a su footprint ASPI 6045S. Lo que dice la convención de nombres de KiCad es que se debe colocar el nombre del fabricante seguido por su especificación de footprint, que en este caso sería el ASPI 6045. Esto ocurre porque existen una gran cantidad de componentes con diferentes valores que obedecen a este número de parte o a este encapsulado. Entonces, por esta razón se generaliza, y acá el fabricante también lo hace en su datasheet, que este número de parte coincide para todos estos componentes. Entonces procedemos a abrir nuestro editor de huellas y buscamos la librería en la que queremos trabajar. Personalmente estoy trabajando en una librería que se llama Device MSS. Una vez seleccionamos esto, yo les recomiendo es que creen una librería propia. Sí, más adelante les explicaré cómo contribuir con la comunidad de KiCad y cómo obtener los repositorios, ¿no? O sea, trabajar directamente desde Git para mantener todas nuestras librerías y compartir nuestras librerías con la comunidad. Una vez que seleccionamos nuestra biblioteca de componentes, damos clic en Nueva huella. Acá vamos a introducir el nombre, que es lo que vamos a hacer, un inductor, ¿sí? Guión bajo, el nombre del fabricante, que en este caso sería Abracon. Colocamos luego el número de serie y damos OK. Este va a ser el nombre con el que vamos a buscar la huella al momento de asociarlo a un esquemático, a un símbolo. Entonces, una vez que ya tenemos el nombre, lo siguiente es buscar las dimensiones de ese footprint. Entonces, tenemos que tiene una distancia A y una distancia. Entonces, vamos a proceder a colocar esos paths que son de montaje superficial. Entonces nos dirigimos al lado derecho de la aplicación y damos clic en añadir path. Este path, como vemos, es de true false. Una vez colocado el path, lo que tenemos que hacer es editarlo, porque es un path true false. Nosotros necesitamos un path SMD, ¿sí? Y en esta parte nos da todas las características del path, en el cual vamos a escoger el tipo de path, que en este caso es SMD. Vamos a escoger la forma del path, que sería rectangular, las dimensiones del path, las cuales son X para esta distancia y Y para esta distancia, ¿sí? Y buscamos en el datasheet que corresponde. Entonces vemos que tenemos un lado A, un lado B, que no corresponden a esto, porque estos son con letra minúscula,
serían esta distancia, 6 por 6 milímetros. Eso especifica el ancho máximo del dispositivo, así como el lado C, que especifica la altura máxima del dispositivo. En este caso lo que nos interesa es la plantilla, la distancia de la plantilla del componente. Entonces sería esta A, que correspondería a esta distancia, B, que correspondería a esta distancia, y la típica C, que correspondería a esta distancia. Entonces procedemos a colocar estas distancias en nuestro footprint. Una vez que tenemos ya las distancias colocadas, procedemos a agregar el próximo path. Ya al momento de agregar el próximo path, ya automáticamente toma la configuración anterior. Una vez hecho esto, debemos conocer la distancia de centro a centro, ¿sí? Ya que KiCad se maneja, o sea, la huella la está tomando desde el centro hasta el siguiente centro. Entonces para eso debemos hacer unas cuentas, porque la medida no es tan, digamos, exacta. Entonces según mis cálculos, si no me equivoco, la distancia entre el centro de los dos paths y el centro del path sería de 2,25. Podríamos comprobar eso más adelante cuando ya coloquemos la distancia. Lo compararíamos con F, la distancia que nos ha dado a nosotros. Entonces procedemos a colocar las distancias que nos ha dado el cálculo, y sería 2,25. Esta es la posición X, la posición Y es mi posición 0, está bien, pero la posición X es la que tengo que mover. 2,25 y 2,25. Ok, una forma de comprobar que la distancia sea la correcta es colocar un grid lo suficientemente pequeño como para quedar en el borde del path, ¿sí? Oprimiendo barra espaciadora. Miren en la parte de acá abajo, ¿sí? Nos dan las coordenadas, la distancia X y Y, y nos da la posición absoluta y la posición relativa. Entonces, si colocamos el path en cualquier lado, el puntero en cualquier lado, y oprimimos barra espaciadora, los valores se van a 0. Entonces esos valores, cuando movemos, podemos saber la distancia a la que nos estamos moviendo, tanto en el eje X como en el eje Y, como en el diferencial total. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí. Nos vamos a fijar en un borde del path, primero barra espaciadora, todo se hace 0, y luego nos vamos hasta el otro extremo. Vemos que la distancia es 2,8 y vamos a comprobar con F, es 2,9. Una vez que ya tenemos nuestra distancia fijada, procedemos a lo siguiente, prácticamente decoración, pero hay algo importante que sí se debe tener en cuenta, y es el contorno del dispositivo. Este contorno del dispositivo es el que nos va a ayudar al momento de hacer enrutado, que no existan colisiones entre componentes. Entonces, de este modo podemos fijar un área segura, por decirlo de esta manera, donde no va a haber colisión de componentes. Entonces lo que hacemos es pasarnos a la capa FCRT YD, ¿sí? Área de fronteras de la huella, ¿sí? En este caso sería en el front, o sea en el frente, porque es un componente SMD, ¿sí? Y escogemos la herramienta de dibujo de polilínea. Hacemos un dibujo cualquiera, ¿sí? Y ya sabemos por datasheet que el modelo tiene
6 milímetros por 6 milímetros. Entonces lo que hacemos es ubicar esa medida. Esto sería 3 por 3. De hecho, voy a dejarle un poco más grande la medida, porque siempre, o sea, siempre nos tendemos a acercar a ese borde cuando estamos haciendo el enrutado. Entonces lo dejaré de esta forma. Sí, y otra cosa que es básicamente estética sería dar un poco la forma del, del componente, ¿no? En este caso tiene una especie de, no sé, de octógono, una especie de octógono. Entonces vamos a dibujar ese octógono de esta forma. Entonces para hacer dibujos, entonces nos vamos al Font Skill y otra vez a la polilínea y hacemos la forma que tiene el dispositivo. Voy a escoger una grilla más pequeña. Esto también lo pueden hacer con medidas. No tendrían problemas. O sea, debería ser lo ideal hacerlos con la medida, pero a mí me parece que así está bien. Una vez hecho esto, tenemos que acomodar los componentes, el nombre que quede así bonito. Y esto sería todo. Si tienes la huella, si tienes el footprint, puedes agregar el footprint en esta parte, opciones 3D. De hecho creo que este componente ya tiene o sea, en este componente hayan una persona, o sea, ya han hecho el footprint pero para otro número de parte, pero del mismo fabricante. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a buscar inductores, voy a ver si ese inductor alguien lo ha creado con esa forma. Y bueno, por lo que se ve, nadie lo ha hecho. Entonces bueno, no podemos hacer mucho, aunque nuestro componente es parecido a algo así. Sí, podríamos utilizar este. Solamente había uno que se parecía. Vamos a utilizar este solo por ahora, porque no tenemos otro. Como vemos, es más pequeño, pero podemos escalarlo para que dé el tamaño de la huella que estamos colocando. Entonces, si lo escalas a 1.4, todo debe estar escalado a 1.4. De esta manera el componente ya queda representativo y damos OK. Y si oprimimos al 3, podemos ver el 3D del componente sin problema. Una vez hecho esto, simplemente queda guardar y ya tenemos nuestro componente de inductor para la fuente que estamos realizando.